Zipi, Save the Children. Bienvenidas a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este día importante para nosotros, en que presentamos nuestra campaña de Love in a Box, donde vamos a intentar dar a los niños esta Navidad, contribuir para que sean un poquito más felices. Gracias a Save the Children y a Martina vamos a conseguirlo seguro con nuestras tiendas y con las cajitas mágicas llenas de amor. Vamos a conseguir donar esta Navidad una cantidad seguramente superior a los 10.000 euros para Save the Children, y ya hemos empezado, llevamos unos primeros días, ya hemos vendido las 1000 primeras cajas, estamos súper contentos, y esto es solo el principio, claro, como falta ahora el estironcillo de Navidad y de Reyes. Estamos encantados de contar tanto con Save the Children como con Martina. Save the Children como entidad de referencia en la ayuda a los niños, y a Martina, como decía antes, como madre solidaria militante, que nos enorgullece muchísimo contar con ella. Pues bueno, nos explicará ahora Andrés en qué consiste, en qué vamos a utilizar por los recursos que consigamos con esta acción. Sí, pues bueno, lo primero es dar las gracias a Zipi y a Martina, ¿no?, por sumarse a esta iniciativa magnífica, ¿no? Save the Children es una organización de infancia global, ¿vale? De hecho, llegamos a 143 millones de niños en 120 países distintos, ¿no? En España, además de trabajo de cooperación internacional, de ayuda en emergencias humanitarias, trabajamos muy activamente ya hace 20 años en la lucha contra la pobreza infantil, ¿no? Un problema pues, que se ha multiplicado con motivo de la recesión económica, ¿no? En este momento estamos atendiendo todos los días a 5.000 niños en riesgo de exclusión que nos derivan los servicios sociales, ¿no? Entonces, si no llegamos a más niños, el único secreto es porque no tenemos más recursos económicos, no hay más, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ayuda de empresas como Zipi, la ayuda de personas de relevancia pública como Martina, lo que nos ayuda es a aumentar nuestro impacto, a llegar a más niños con más intervenciones, con mejores resultados, ¿no? Muy concretamente, lo que vamos a hacer con los recursos que espero nos aporte esta iniciativa es llegar a más niños con intervenciones de carácter educativo. Nosotros trabajamos cuando los niños salen del colegio, vienen a 50 centros que tiene Save the Children en 5 ciudades diferentes, ¿no? Y ahí trabajamos con ellos pues, el refuerzo educativo para prevenir el fracaso escolar, habilidades sociales, cuestiones de autoestima, autoconcepto y demás, para conseguir que esos chavales salgan adelante, ¿no? Y romper así el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza de padres a hijos, ¿no? Para nosotros esta es una iniciativa estupenda, ¿no? El hecho de que una empresa dedicada a la infancia, ¿no?, como es Zipi, que tiene la infancia, los destinatarios de sus productos, se preocupe por los niños en situación más vulnerable, nos parece algo fantástico, ¿no? O que Martina, que es madre, pues también tenga tiempo y tenga dedicación a esos niños pues, que son los más excluidos, los que se encuentran en más riesgo en nuestro país. Nada más. Bueno, y ahí entro yo como madre y personaje. Como personaje, bueno, sois gracias también a vosotros que lo hacéis esto más grande, llegar a más gente, pero como mamá, el hecho de, bueno, sacar un poquito del colchón de plumas en el que viven nuestros hijos y enseñarles que hay niños que tienen menos, que está muy bien compartir, que lo hagan con mucha ilusión, porque ahora os cuento el proceso, pero el hecho de que ellos cojan la propia caja del Love in a Box y la llenen de cosas que ellos no necesitan, pero que siguen estando en buen estado para otros niños, para que puedan ser felices también o que puedan tener más oportunidades de las que tienen, yo creo que es una labor que como padre, como madre, nos honra, y que además estamos plantando cosas buenas para el futuro, ¿no? Entonces, pues como personaje, pues darle voz a esto me parece muy bien, y como madre, criar mejor a mis hijos y educarles mejor, pues me parece todavía mejor. Y el proceso. Pues por supuesto vamos a la tienda Zipi, escogemos la caja que mejor nos viene, son dos tamaños, de los cuales por la compra de cada una donamos medio euro a Save the Children para que ellos pues hagan lo que buenamente puedan con ello y ayuden a todos estos niños. Y entonces pues ya tenemos nuestro regalito precioso para el árbol, con la caja muy bonita, que luego ellos van a coger y lo van a llenar, pues eso, de libros, de juguetes, de material escolar, para volver a llevarlo a la tienda
donde la tienda se encarga de hacérselo llegar a ellos. Entonces, pues nada, pues es como dos partes del proceso. Una es comprar la caja y otra es devolverla llena de cosas.